Amén. Qué bueno es Dios con nosotros, ¿cierto que sí? Él es especial y nosotros disfrutamos de su presencia con nosotros. Bueno, estamos entonces en este momento estudiando el libro de Juan. Vamos en el capítulo 5, en el verso 40. Vamos a entrar al verso 41 de este libro de Juan. Viene hablándonos el Señor acerca de lo que es los tres testimonios. Y ayer veíamos el testimonio que traía, bueno, ayer no, en las clases pasadas, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las obras de Jesús. Hemos visto el testimonio del Padre y desde ayer estamos mirando cómo las Escrituras dan testimonio acerca de Juan, del Señor Jesucristo. Muy bien, en los versículos anteriores Él nos manda a escudriñar las Escrituras porque las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Fuera de eso, Él les habla y les dice que ellos no se quieren acercar a Él, pero realmente lo que está sucediendo es que ellos, al no ir a la Escritura, pues ellos no tienen el testimonio de Jesús como Salvador. Y ya en este versículo 41 en adelante, Él empieza a decir: gloria de hombre no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en mi propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que he venido a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Y es una posición muy tremenda, porque hemos visto la confianza que ellos tenían en los escritos, entre comillas, en las escrituras del Antiguo Testamento, pero Él los viene confrontando y diciendo: no, ustedes no tienen un concepto claro de las Escrituras y ustedes no han creído en las Escrituras, porque si la creyeran, vivirían de acuerdo entonces a estas Escrituras. Entonces aquí está diciendo que Él no recibe la gloria de los hombres, ¿cierto? Entonces Él tenía muchos discípulos, algunos, otros, unos lo seguían, ¿cierto? Y las razones por las que muchas personas seguían a Jesús eran diferentes. El Señor Jesús tuvo momentos en el proceso de su ministerio, algunos lo han dividido como el año de infancia, año de popularidad, ¿cierto? En donde se hizo más visible, y al final ya está hablando del año de pasión, ¿cierto? Entonces, en el momento más popular del Señor Jesucristo, mucha gente empieza a seguirlo. En el libro de Isaías se hablaba acerca de un momento difícil que iba a vivir el Señor Jesucristo en su ministerio. Y si usted va conmigo a Isaías capítulo 53, que es uno de los capítulos que más describe esos momentos difíciles de Jesús, habla de los sufrimientos vicarios de Cristo como el siervo de Jehová. Ya va a haber uno en el versículo 4 y 5 que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una forma como la gente está mirando a Jesús. Entonces vemos que la gente en un momento siguen al Señor Jesucristo, pero aquí la descripción de Isaías nos va a mostrar ese momento final en donde toda esa gente que recibió tantos beneficios del Señor Jesucristo pues no aparecían. Aquellos que, como lo decíamos ayer, en un momento determinado y determinante lo reciben y le decían Hosana al Hijo de David, terminan diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces ya en el capítulo 2 del libro de Filipenses, en el versículo 6, dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando acerca de que Él, siendo Dios, pues Él no necesitaba la gloria de nosotros los hombres. No le hacía falta la gloria de nosotros
los hombres, él no estaba buscando el aplauso de la gente, el aplauso de los seguidores. Y una preguntita que nosotros podríamos hacernos en esta hora es, hombre, pero si el Señor no buscaba el aplauso de los hombres, ni la gloria de los hombres, ¿qué nos pasa a nosotros? Que como que nos hace falta que la gente nos estimule nuestros ministerios, nos den el golpecito en la espalda y nos digan muy bien, vamos bien. Si el Señor Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer, nosotros a veces no alcanzamos ni el título de siervos inútiles, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo que decía el apóstol es, siervo inútil soy porque lo que el Señor me mandó a hacer eso hago? Entonces, ¿qué punto sería el que nosotros, en qué nivel estaríamos nosotros en este momento cuando de pronto lo que el Señor nos mandó a hacer en su integridad no lo logramos percibir y hacer? No. Bueno, esto nos está hablando este versículo 41, el versículo 42 del capítulo 5 dice, mas yo os conozco, está hablando el Señor con ellos, que no tenéis amor de Dios en vosotros, ¿cierto? El Señor Jesucristo, como lo vimos en otros pasajes bíblicos, escudriña los corazones de los hombres, ¿cierto? 2, no había un amor de ellos a Dios, y lo vamos a mirar en los textos que él va a seguir hablando, sino que ellos tenían una intención rara. Ellos supuestamente adoraban a Dios. Veimos la oración del fariseo y del publicano: Señor, gracias porque no soy como los demás. Yo ayuno, yo hago, ¿cierto? El yo, siempre yo estoy haciendo. Pero si hubieran tenido amor en sus corazones, hubieran sucedido varias cosas. Uno, lo que Juan capítulo 1 nos dice, que no le recibieron, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo nosotros hoy entenderíamos el amor de Dios en nuestros corazones? Jesús el Señor nos habla, Dios a través de Juan, en su primer carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 3, nos dice la Escritura cómo es que esto sucede. Y la Escritura dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y en este versículo 37, en el versículo 37 de este capítulo 5 de Juan, el Señor ya había dicho, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído ni habéis visto su aspecto. Aquí está hablando, nunca habéis oído su voz, y habéis visto su aspecto. Ellos habían escuchado la voz de Dios. En un momento el Señor les va a decir que Dios habló, que Moisés les estaba hablando. Y la pregunta es, Moisés en ese momento le estaba hablando a través de la palabra escrita. Entonces, ¿cómo ellos podían haber escuchado la voz de Dios? Escuchado la voz de Dios a través de la palabra, desde el Antiguo Testamento. Es algo que les va a cuestionar, porque aunque tenían las Sagradas Escrituras, no tenían una aceptación de la palabra de Dios en esas mismas Sagradas Escrituras. Sencillamente no conocieron a Dios. ¿Por qué no lo conocían si ellos tenían la ley? ¿Por qué no lo conocían si tenían todos los escritos del Antiguo Testamento? Buena pregunta, ¿cierto? Debieron haber conocido a Dios. ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿En qué medida conocemos a Dios? La respuesta sería, ¿cuánto de Dios conoces en la Escritura? De acuerdo a lo que conozcamos de la Escritura, conocemos a Dios. Si conocemos muy poca Escritura, conocemos poco de Dios. Tenemos que acercarnos más entonces a las Sagradas Escrituras. El versículo 43 dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. O sea, en el nombre de mi Padre, él había venido como un representante del Padre. Si miramos el capítulo 14, versículo 9, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, porque fue cuando Felipe le preguntó al Señor que le mostrara al Padre y que le bastaba. Entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, él ha venido en el nombre del Padre, a través de Jesús vemos al Padre, ¿cierto? Y él dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. A un Felipe, en la Escritura lo estamos mirando, que hay una situación en la que no hay un reconocimiento directo del Padre, ¿cierto? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis visto. No era el primero
que aparecía en la escena entre los judíos. Al mirar la historia de los judíos, ellos habían seguido a falsos cristos. Y una de las cosas que Jesús les exhorta, si usted recuerda por allá en el libro de Mateo capítulo 24, donde les exhorta acerca de esto, creo que es el versículo 28, 24, vamos a mirar el 24, no, en el 5 que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y aquí está hablando de un tiempo aún de un tiempo posterior, y por qué no decirlo aún en el tiempo de que la iglesia tendrá de momentos difíciles, momentos de tribulaciones. Para la iglesia no es la tribulación, ¿cierto? Entonces, la gente sí, hoy sigue falsos cristos. Porque estos cristos les están presentando un evangelio raro. Un evangelio que suple sus deseos, suple sus prejuicios, ¿cierto? Y lo que sucedía en el tiempo de él es que se levantaron falsos cristos. Y estos falsos cristos, ¿qué era lo que les ofrecían al pueblo de Israel? Victoria sobre los romanos, que Israel podría volver a esa gloria nacional que tuvieron en algún momento, y también que les ofrecían que iban a tener riquezas en su momento. Entonces ahí es donde nosotros decimos, Dios mío, pareciera que esa escena que los seres humanos vivimos en esos momentos, o ellos vivieron en esos momentos, son las escenas que nosotros percibimos hoy, porque la gente hoy está como que esperando escuchar falsos cristos. Bueno, en redes sociales no he visto que haya un movimiento en este momento, que las gentes estén en sus casas, en donde se haya levantado al menos un falso Cristo de esta manera. La predicación falsa siempre ha estado, en donde a la gente se les ofrece casa, carro y beca, donde a la gente se le ofrece seguir al Señor de una manera que no está escrita en las escrituras. Y la gente sigue personajes. Entonces veneran tanto a estos que hablan en nombre de Dios, no sé si decir oráculos de Dios, que no se dan cuenta que el único que tienen que venerar es a Dios, y a donde tienen que acudir para entender el consejo de Dios es a su propia palabra. Para que eso, entonces Él les dice, no, ustedes están dispuestos a escuchar a cualquier persona, pero lastimosamente no están dispuestos a escuchar mi voz. Y es una cosa que se hace evidente. Entonces, nosotros estaremos en este día dispuestos a que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y poder vivir de acuerdo a los principios de esta palabra. Versículo 44 que dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? La misma posición que viene hablando desde todo este capítulo 5, ¿cierto? Que es una posición en donde ellos están esperando la gloria de ellos mismos, donde ellos están esperando su propia recompensa. El capítulo, ahí mismo en el capítulo, este capítulo nos lo está mostrando, y también lo podríamos ver en el capítulo 6 del libro de Mateo, en el verso 1, bueno, no, es todo el 6 de Mateo, que habla acerca de la ostentación religiosa. Entonces habla que hay que guardarnos de hacer nuestras propias justicias, ¿cierto? Porque si nosotros recibimos la recompensa de los hombres, entonces ya para qué tendríamos recompensa de Dios Padre. La actitud que debíamos tener nosotros al dar limosna, ¿cierto? Y esto lo estamos mirando en las noches que estamos estudiando en el Sermón de la Montaña, ¿sí? Entonces está hablando acerca de que nosotros no podemos tener una actitud hipócrita delante de Dios, sino que deberíamos de tener una actitud reverencial a Dios. Entonces esta es una de las cosas que él está hablando acerca de que la gloria, el único que merece la gloria es Dios, y que nosotros debemos de entender eso. Entonces dice, no lo reciben. Él les dice, ustedes no han creído, no reciben esta palabra. ¿Por qué no reciben esta palabra? Porque ellos estaban esperando ese tipo de exaltación. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Y qué buscamos nosotros
al acercarnos al Evangelio. Aún quienes servimos en la administración de la palabra, en la administración de la alabanza. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Es engañoso. El hecho de estar al frente de un grupo de personas puede ser muy engañoso. El hecho de tocar un piano, de tocar una guitarra, de tener una voz educada y formada, y que esa voz también tenga ese valor que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos ofrece? ¿Será que nosotros no nos damos cuenta que esperamos que la gente busque a Dios? Hace muchos años, estando en la ciudad de Bogotá, tuve la oportunidad de estar en un auditorio muy bonito, muy grande. Y una de las cosas por las que fui allá, era muy joven, es porque el grupo que tocaba en ese lugar era gente que lo hacían bien en su momento, era lo que en ese momento había muy bueno. Y entonces yo estaba muy interesado por la música y todo esto, y llegué allá, y algo que me llamó la atención es que estaba el altar adelante, y detrás del altar había un grupo de alabanza que tocaba muy bonito y lo hacían bien, pero ellos, en vez de estarnos mirando a nosotros, estaban mirando como hacia la pared, y allá había unas cortinas grandes, y yo miraba eso y yo, pero ¿por qué no nos miran a nosotros, sino que ellos están tocando? La música era música de ministración de iglesia, no era música como hoy en día. No sabemos si la música es para nosotros o para Dios, porque es muy dirigida como a nuestras emociones, y como más como a, no sé si en algún momento podría decirlo, entretener, como las mismas canciones en algún momento no exaltan el nombre de Dios, sino que yo declaro, yo digo, yo ordeno a Dios, yo te digo, Señor, que hagas, que muevas. Pero esa música era más de yo te exalto, tú eres digno de ser exaltado. Entonces ellos lo hacían, y hubo un momento donde, bueno, yo no veía quién tocaba, pero lo escuchaba, entonces me concentraba en lo que ellos hacían, y las letras pues no me entretenían otra cosa, sino que las letras eran las que tenían más atención, y terminé metido en ese río de adoración, y claro, la gente salía de ese lugar metidos en un ambiente espiritual muy lindo, y yo decía, sí, tal vez eso es hasta bueno, porque uno veía los problemas que tenían en ese momento muchos músicos, porque lo hacían, y yo creo que todavía puede darse, como que lo hacían para ellos, y en ese momento no fue para ellos, era un tiempo para Dios. Entonces, en la administración, en muchas ocasiones la gente debe de darse cuenta, nos debemos de dar cuenta de que lo que tiene valor es esto. No tiene el valor ni la forma de interpretar para quienes nos lo hacían así. En el caso de nosotros, nuestra vida es olor fragante a Dios. El valor que hay en nuestra vida es eso que hay de nosotros para Él, eso que brindamos nosotros para el Señor. Y entonces Él le está hablando en este momento, volviendo al texto bíblico, a la gente, y dice, ustedes no me están recibiendo, porque ustedes quieren algo personal, unos beneficios personales, el hecho de que la nación sea recuperada y estas cosas, y no se han dado cuenta de la necesidad de buscar de Dios. Hoy nos preguntamos estando en nuestras casas, bueno, Dios ha permitido que estemos acá, entendemos que Dios lo ha permitido, que hizo que todo el mundo se encerrara en sus casas en un momento, que hoy hay una apertura, estamos como en un laboratorio, ¿cierto? Nuestras naciones están viendo a ver si esto vuelve a subir o qué, para tomar otras decisiones, pero en realidad muchos seguimos acá, y quienes hemos visto y tenemos temor de Dios, entonces lo que hacemos desde nuestros hogares es reconocer a Dios. Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que teníamos tiempo para los negocios, para las cosas, para la vida social, pero no para Dios. Y hoy en nuestros hogares tenemos ese momento de reflexionar, pero estas palabras nos tienen que llegar. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿De verdad nosotros estamos abriendo nuestro corazón y estamos esperando recibir de Dios lo que Él quiera, o estamos esperando recibir de Dios lo que queremos? ¿Qué pretendemos al orar? ¿Qué pretendemos al entrar a estudiar la palabra? Porque hay dos cosas que tú puedes hacer en este momento. Una de las dos cosas que puedes hacer es buscar en la palabra, y tal vez buscar en una concordancia textos bíblicos que hablen sobre bendiciones, sobre qué puede dar Dios a tu vida, sobre promesas bíblicas, y apoderarte de esas promesas
y no darte cuenta, sin darte cuenta de que toda promesa bíblica tiene condiciones. En el caso de estar escuchando un mensaje de estos, decir, no, a mí no me gusta escuchar mensajes de compromiso, yo quiero un mensaje que sea más no, bien bueno, bien sabroso, que me anime y que sea más el compromiso de Dios para con nosotros, ¿cierto? Venimos en un estudio secuencial, hay momentos donde Dios nos ha confortado, hay momentos donde Dios nos ha exhortado, ¿cierto? Porque venimos estudiando secuencialmente el libro de Juan, pero en este momento nos damos cuenta entonces que al ir llevando la Biblia en un proceso secuencial, vamos a encontrar cómo Dios nos anima, nos lleva, nos guía, nos exhorta, nos va dando principios de su palabra, y que entendemos que la palabra en nuestras, va a ser formada en nosotros como unos principios. Entonces yo aprendo a diario principios de crecimiento espiritual, y esos principios son los que me van a formar en él. A algunos no nos gustará esto, sino que, como les decía, nos distraemos en otras cosas, y es lo que el Señor les está hablando a ellos. En el caso de los judíos, uno nota y observa en estos dos capítulos que nos hemos sumergido, bueno, todo este capítulo, sí, el 4 y el 5, porque hablamos de la mujer samaritana, la forma como ellos adoraban a Dios, ¿cierto? Que a veces puede ser como nosotros lo hacemos, y nos damos cuenta que no, hay una forma que Dios coloca. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos de los que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque lo que está hablando, recuerde que la segunda carta a los Corintios es una expresión de Pablo defendiendo un poquito ese ministerio que Dios le había colocado. Los corintios se enojaron muchos con esa primera carta a los corintios, que les habló, que fue como de mucha exhortación. Ya hablamos que ese capítulo 13 de Corintios, en vez de ser, esto es sublime del amor, es una exhortación que les hace al final, que es muy antitético. Entonces al final les dice, si yo tuviese amor, ya les había hablado en el capítulo 1 de Corintios, que ustedes no tienen amor para nada, ¿cierto? Si yo tuviese, y empieza a hablar de las características, si yo hablase lenguas humanas y angélicas como ustedes que las hablan, pero no aman a nadie, ¿cierto? Y yo entregara mi vida, entonces él empieza a hablar de todo lo que ellos se jactaron y lo que él exhortó en toda la carta de Corintios. Entonces el capítulo 13 para ellos fue como un insulto que le estaba pegando, y eso hizo que hubiera momentos. Entonces ya Pablo en la segunda carta tiene que defender su ministerio, pero defendiendo su ministerio va a colocar más ese llamado de Dios, y no es que yo hice esto por ustedes, yo soy esto con ustedes, sino que es sencillamente presentar en esas cartas de presentación de él, no tanto la defensa de lo que él es como en sí, sino de lo que Dios ha colocado, y que él simplemente es un instrumento en las manos de Dios. Entonces en este capítulo 10, lo único que está haciendo es mostrándoles ese llamado que Dios le ha dado como apóstol, ¿cierto? Y aquí entonces está hablando y diciendo, no, es que yo no me predico a mí mismo, Dios me llamó a predicarlo a Él, ¿cierto? Entonces no nos atrevemos a contarnos a nosotros mismos, estamos sencillamente hablando lo que el Señor quiere que nosotros hablemos a través de nuestros labios. Cuando nosotros nos observamos y miramos esta palabra como algo que filtra nuestra vida, algo que tenemos que mirar nosotros, es que siempre la medida va a ser más alta. La medida de nosotros no es nuestro pastor. La medida de nosotros no es un líder religioso, humanamente hablando. Habrá líderes religiosos que tienen ¿qué? Un alcance de personas, una fama, o en su vida personal podríamos imitar un líder religioso. Todo persona, ser humano, tenemos algo que no es totalmente perfecto. El líder perfecto es Jesús. El modelo de vida que nosotros debemos de hacer es Jesús. No mire nunca los modelos que usted tiene en la iglesia. Nunca mire, no mire a su pastor. Y se lo dice un pastor, no mire a su pastor, porque su pastor es tan humano como usted. Decían estas noches, me gusta que la gente de la iglesia me vea como yo soy, mis defectos, porque se dan cuenta que soy una persona que cuando fallo, el buen ejemplo que podría darles es en los momentos de fallar, acercarme a Dios y decirle, Dios mío, perdóneme, y tener la capacidad
en Dios y que el Señor nos diera la humildad de reconocer nuestras fallas. Esa es la parte positiva que podrías ver, pero aún así no es tu modelo. Los modelos que hoy tienen los muchachos, los jóvenes, el mundo son malos modelos. Mire cómo terminan la vida de todos estos señores que hacen parte de la farándula, bien sea en la televisión, en la música, en las cosas. ¿En qué terminan? ¿Cierto? No es un buen modelo. Los seres humanos también, pero nosotros tenemos el modelo de modelos. Y el modelo de modelos es Cristo. Se cuenta de un hombre que tuvo problemas mentales, de salud emocional y afectaron su salud también mental. Y este hombre entonces estaba asistiendo a una atención psiquiátrica y el psiquiatra hacía los dos papeles, tenía las dos disciplinas, era psicólogo y psiquiatra y era como psicoterapeuta, médico, psicoterapéutica. Y entonces él venía y el hombre le hablaba, lo orientaba y al mismo tiempo le formulaba algún tipo de medicación que le tranquilizaba sus momentos de ansiedad y delirios de suicidio. Bueno, al transcurrir un tiempo, él se volvió muy dependiente de este personaje y lo admiraba mucho por sus cuentos, por sus historias, porque le hablaba muy bien. Y en algún momento llegó al hospital, al centro psiquiátrico, y preguntó, dijo, no, ve, ¿sabes qué? Ya no está aquí tu psiquiatra, ¿te gustaría tener una cita con otro psiquiatra? No, a mí el que me gusta es ese. No, él no te atiende. ¿Por qué? No te va a poder volver a atender. ¿Por qué? Porque ya no está con nosotros. ¿Cómo así? Dígame para dónde se fue, si cambió de ciudad, yo lo busco, yo hago algo. No, lo único que te podríamos decir en este momento es que te podemos ofrecer otro psiquiatra. No quiero otro psiquiatra, lo quiero a él. Y durante varias ocasiones él iba y como que buscaba a otros pacientes que conoció, personal, hasta que algún día la persona que estaba en la seguridad en la puerta, que por lo regular saben mucho del centro donde trabajan, le dijo, hombre, no, ayúdame, hombre, yo quiero buscar a este señor, ayúdamelo a ubicar. Entonces le dijo, no te puedo ayudar a buscar, ¿por qué? Porque tu psiquiatra se suicidó. Este había fundamentado su proceso de recuperación en el psiquiatra, y el psiquiatra que fue su modelo se asesinó. Yo no sé cómo terminó la vida de este paciente, pero te aseguro que no va a terminar muy bien, porque lastimosamente todo su proceso lo dependió de otro individuo. Entonces Pablo, hablándole a los hermanos de Corintios, les dice, no nos podemos nosotros mismos como ministros recomendarnos. Tenemos que recomendar es a Cristo Jesús. Entonces cuando Jesús habla con los judíos, lo que le está haciendo, Jesús es Dios, es hacer ver a ellos que ellos debían de entender y ver a Jesús a través de la palabra. A Jesús lo vemos desde el capítulo 1 de Génesis hasta el final, el capítulo de Apocalipsis. Y si miramos cada libro de la Biblia, el capítulo 1 de Génesis dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y estamos hablando del término Dios en plural. Ya después ya vimos en Juan 1 cómo Dios decía hagamos, ¿cierto? Descendamos, en el caso de la Torre de Babel, confundamos. Y entonces nos fuimos dando cuenta a través de toda la Biblia, haciendo como una pequeña exploración, que a Jesús lo vemos, a la deidad, en toda la Biblia. Entonces en Génesis 1, también veíamos en Juan 1 que por el Señor Jesucristo fueron creados los cielos y la tierra, por Él y para Él. Entonces ya encontramos allá a Él en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 en la primera profecía mesiánica, y a través de toda la Biblia vamos a mirar esa cristología, o a Cristo presentándose de una manera que nos va a hacer de bendición. Pero parece ser que los judíos no lo percibieron de esa manera, no vieron a Jesús de esa manera, y por eso tiene que él hablarles de esa manera, y dice que ellos no lo han logrado percibir, ¿cierto? Y entonces tiene que él estar hablándoles continuamente de esto. Quisiera leer el versículo 40 y bueno, voy a volver al 44 y al 44 y al 45 de este capítulo 5 de Juan, que dice: ¿cómo podéis vosotros creer
pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo vine a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, es quien tenéis vuestra esperanza, en quien tenéis vuestra esperanza. Otra vez, no penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos veían más a un Dios manifestado desde Moisés. Moisés fue el profeta para ellos. De hecho, hemos mencionado cómo el Antiguo Testamento estaba dividido en, ¿cierto?, la Torah, el Nevín y el Ketubín, o sea, la ley, los escritos y los profetas, y que cuando ellos mencionaban, ellos reconocían esos escritos de la ley o la Torah como los escritos de Moisés. Para ellos Moisés era el que representaba la voz desde el Antiguo Testamento para ellos, y entonces cuando él les está hablando acerca de esta parte, él está mostrando de que Moisés les acusaba, o sea, los escritos de Moisés, todo lo que se había escrito y que Moisés había escrito que era de parte de Dios, acusaba a los judíos de ellos no tener una actitud hacia Dios. Ellos no habían visto a través de todo el contexto bíblico cómo se reflejaba un Mesías que iba a llegar a donde ellos tenían una mente diferente. La mentalidad que ellos tenían en ese momento no les dio la percepción de ver un Mesías prometido que iba a venir de la manera que Dios había percibido. Ellos buscaban que a nivel nacional se levantara una nación. ¿Cómo Dios iba a actuar en una nación cuando el corazón de cada hombre estaba alejado de Dios? El plan de Dios era transformar el corazón de cada persona, el corazón de cada individuo. Y la revelación que Jesús está hablando es esa. Dios quiere ganar el corazón de cada individuo. Cada individuo va a ser transformado y va a ser cambiado a una sociedad. Todos estos días hemos mencionado situaciones que podemos estar viviendo con nuestras familias. ¿Vivimos crisis todos los días con nuestras familias? Puede que sí. Puede que ahora que estés encerrado con tus hijos, con tu esposa, te das cuenta de que no sembraste bien y que el hogar que tienes se puede volver en momentos un infiernito. La crisis, el problema, que él quiere hacer tal cosa, que aquel pone una música aquí, que tal, que no nos dejas tener paz. Estamos viviendo en un lugar de 45, 50, 55 metros cuadrados y esto se nos está volviendo una tensión. Los hijos no nos hacen caso, no están ahí, de pronto piensas eso, ay no, yo qué hice, yo no sembré en ellos lo que debía haber sembrado. Entonces, ¿cómo Dios va a transformar? La transformación que Dios va a hacer en tu hogar va a comenzar en ti. En que entiendes a Dios, que tu vida va a ser agradable a Dios, que tú eres en tu hogar un instrumento de Dios, que esa paz que Dios quiere y te está dando y está dando a tu corazón, la quiere dar en tus hijos, tu esposa, tu familia. Entonces, el trasladar todo esto a nuestra familia es lo que hace que nosotros, y no mostrándonos nosotros a nosotros mismos porque fallamos, pero podemos guiar a nuestra familia a través de esta parte. Hace unos días le enviaba a los hermanos de la iglesia por WhatsApp, algunos de la iglesia que están viendo, me gustó mucho un material que era nosotros como ministros de nuestro hogar, que mostraba el papel de nosotros como ministros del hogar. Yo te lo podría mandar, si me mandas tu teléfono, te lo mando a tu WhatsApp, y cómo uno verse en esa posición. ¿Por qué? Porque lo único que uno va a entender en el transcurso de sus fallas es que necesito entonces que se manifieste Jesús con su gloria en mi familia y mi hogar. Entonces él termina hablando en este versículo 44, dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibiste la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aquí estamos mirando que si nosotros buscáramos que Jesús se manifieste, que nosotros lo que hagamos sea, hay un principio, ¿cierto? Dios nos hizo a todos los seres humanos para la alabanza de su gloria. Si algo que se crea con un propósito no lo logra en vida, no hay satisfacción, especialmente en nosotros pues que pensamos. Le voy a dar un ejemplo.
Yo tengo aquí, por ejemplo, este mouse, ¿cierto? Si yo este aparatico lo tengo de adorno y lo coloco en mi biblioteca muy bonito, lo dejo allá, pues se ve bonito. Es un ejemplo de la tecnología, pero si él pensara, si él lograra pensar y yo no lo usara, entonces él estaría diciendo, hombre, ¿por qué no me usa? Déjeme, úseme. Yo quiero servir, ¿cierto? Si yo lo estoy usando y él pensara y dijera, qué rico, y él se va a sentir satisfecho. ¿Sabes por qué hay insatisfacción en tu corazón en momentos? Porque no entiendes que tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Tú y yo hemos visto actores, tú y yo hemos visto gente de la farándula que terminan suicidados. ¿Sabes por qué? Porque lo que hacen es parte de su vida. Son muy buenos actores, son muy buenos músicos, son personas que lograron el éxito humano. Pero una de las cosas que no entendieron es que ellos fueron creados para la gloria de Dios. Si ellos entendieran que fueron hechos para la gloria de Dios, estoy seguro que todo esto, si lo ponen en las manos de Dios, lo potencializan tan grande, que pueden cumplir el propósito por el cual fueron hechos. Tú te imaginas uno de los casos, ¿te acuerdas de Elvis Presley? Ese hombre fue tremendo, tenía una voz espectacular, tenía un talento tremendo. Él nació en una comunidad cristiana, pues su familia asistía a una comunidad cristiana y en sus años de infancia asistió a la iglesia, pero cuando ya creció y vio el talento que tenía y lo puso al servicio del mundo, él dedicó todo su talento a cantar y a tocar en forma secular. Y lastimosamente tú y yo vemos el final tan terrible de un hombre de estos, donde él tenía unas características tan lindas. Yo llego a tengo por ahí, y en YouTube lo puedes buscar, a Elvis Presley cantando música cristiana. Él canta, por ejemplo, ese tema de Sublime Gracia, ¿no? Eso es una cosa. ¿Te imaginas donde él hubiera experimentado el amor de Dios en su vida? Donde él hubiera experimentado todo esto, ¿qué influencia hubiera podido ser para nuestros jóvenes de una manera potencializada todo eso que Dios le dio? No entendió, se perdió. Pues la forma como muere y todo es un síntoma de perdió el objetivo. Nosotros hoy, ¿qué somos? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Dios para qué te hizo? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué tal que ese propósito lo cumplieras? ¿Para qué tienes esa familia que tienes a tu lado? ¿Cómo Dios te va a utilizar?